Base, la época barroca, hay también en proyecto un estudio de las pinturas que hay en el interior de la ermita, pero todo lo que rodeaba el edificio, su cimiento y su origen era bastante desconocido. En cuanto a información histórica, pues ha ofrecido muchos datos sobre el origen de este edificio, pero sobre todo de la población que se enterraba en la necrópolis, porque la ermita de Santa Clara, desde su comienzo, desde su fundación a finales del siglo XV o principios del XVI, contaba ya con un cementerio que, como he dicho, es muy particular y nos está dando mucha información sobre la población que se enterraba en ella, sobre la población del puerto de Santa María desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX, que es cuando se funda el cementerio nuevo. Muy interesante también es la localización de la ermita de Santa Clara, que cuando se fundó se encontraba muy alejada de la población del puerto. En el siglo XVI la ermita estaba localizada al pie del principal camino de salida de la ciudad hacia el norte. Cuando hemos hecho las excavaciones arqueológicas en torno al edificio, hemos descubierto que en el primitivo edificio de Santa Clara la puerta de entrada tenía un pórtico muy original, soportado por una especie de pilares, y entre los pilares del pórtico de entrada de Santa Clara documentamos un enterramiento infantil que llevaba como ajuar en el cuello, era un enterramiento de una niña, llevaba restos de cuentas de collar en forma de concha de peregrino, fabricadas en azabache, que son unas cuentas más bien consideradas como amuletos que llevaban los peregrinos que venían de Santiago de Compostela. Eso nos ha ayudado a entender que tanto la localización de la ermita en el principal camino de salida hacia el norte de la ciudad, como ese enterramiento que consideramos casi fundacional, porque es el único enterramiento que apareció en toda la fachada frontal de la ermita de Santa Clara, nos está indicando que la ermita tuvo que ser en origen el edificio que servía como referencia a los peregrinos que desde el puerto de Santa María a final de la Edad Media salían y regresaban de la ruta del Xacobeo. Ese camino fue muy transitado durante muchísimos siglos por peregrinos y era un símbolo religioso muy importante. También contaros que hay un sector de la población que de alguna manera se vincula especialmente con el edificio de la ermita de Santa Clara, porque casi todos los enterramientos que estamos documentando al exterior del edificio son enterramientos de adultos. No quiero decir con ello que no existan enterramientos infantiles, pero son mínimos los enterramientos infantiles con respecto a lo que son adultos. Y la razón es porque los enterramientos infantiles suelen aparecer en el interior de la ermita de Santa Clara. Pensamos además que tiene que tener algún tipo de vinculación con lo que es la figura de la Santa Clara. Era símbolo de pureza y los niños siempre se han considerado en el mundo cristiano como almas puras porque no tienen pecado y tienen el privilegio de poder enterrarse dentro de la ermita de Santa Clara. Cuando empezamos a excavar el interior de la ermita hicimos varias catas, una de ellas se hizo en el altar mayor, apareció un gran osario con restos exclusivamente de niños. Restos de niños además que fueron depositados durante muchísimos años y que ocupan ese lugar preferente dentro del interior de la ermita de Santa Clara. Hay enterramientos infantiles tanto en el altar mayor como en ese pórtico de entrada, como os he dicho, y en torno a los muros que formaban parte del edificio original, que como os he dicho antes es un edificio de una sola nave de estructura mudéjar, y los niños aparecen en fosas también alineados con los muros del edificio primitivo. Eso es una de las particularidades que tiene esta necrópolis. Luego, en cuanto a sectores de población y a distinción entre distintos rangos, distintas consideraciones económicas, para acercarnos a esa población que se enterró en la ermita de Santa Clara, pues encontramos una gran cantidad de ajuares funerarios. No todos los enterramientos tienen ajuares, no todos los enterramientos presentan restos de vestimenta, pero los que presentan restos de vestimentas y de ajuares ofrecen un panorama de una gran riqueza. Como os he dicho antes, esa riqueza no solamente se observa en el origen de las medallas y de las cruces,
sino también en los apliques de las vestimentas. Entendemos como apliques de vestimenta restos de botones, de corchetes y de objetos que, como los tejidos se pierden, porque todos los individuos que aparecen enterrados aparecen vestidos, los tejidos se pierden, pero siempre quedan esos objetos pertenecientes a las vestimentas. Los botones suelen ser de hueso en las tumbas más antiguas, las del siglo XVI, y a partir del siglo XVII aparecen enterramientos con botones de bronce. Pero no solamente aparecen botones de bronce, sino también estamos encontrando algunos apliques de vestimentas como gemelos, que son de plata, con lo cual nos está dando un panorama de una población con un alto poder adquisitivo. La plata que posiblemente proceda de las colonias americanas, ¿no?, que el puerto de Santa María tenía una gran vinculación mercantil con América, ¿no?, y posiblemente venga de allí. Sobre por qué el cementerio de Santa Clara es el cementerio de la población del puerto en torno al siglo XVII y XVIII, explicaros que este posiblemente no era el único cementerio de la población. Los cementerios en la ciudad del puerto de Santa María han ido evolucionando en función de la evolución y del crecimiento de la ciudad. Sabemos que el cementerio más antiguo que había en el puerto estaba en torno a lo que era el castillo de San Marcos. Era un cementerio que estuvo funcionando hasta 1485 posiblemente, que es cuando por actas notariales sabemos que se deja de utilizar ese cementerio. Ese primitivo cementerio estaba asociado a la iglesia de Santa María de España, que estaba dentro del castillo de San Marcos una vez que se reconquista la ciudad. Por lo tanto, fue el cementerio que estuvo funcionando desde el siglo XIII hasta finales del siglo XV. A finales del siglo XV el puerto de Santa María era una población en pleno auge económico por el comercio, y a partir del siglo XVI, con el descubrimiento de América, supuso que la ciudad fuese creciendo, fuese rompiendo el cerco medieval y empiecen a buscarse nuevos lugares de enterramiento que en época cristiana ya siempre se vinculan a edificios cristianos. Entonces, todas las ermitas que se fundaron en la periferia de la ciudad, que Hipólito Sancho cita en torno a unas 15, todas esas ermitas tuvieron que tener su propio cementerio. La gente que se enterraba en esos cementerios era gente relacionada con gremios de tradición medieval muchas veces, y que de alguna manera se asocian a su ermita porque vivían en las proximidades, ¿no? La ermita de Santa Clara en origen tuvo que ser una ermita vinculada con la gente que peregrinaba a Santiago de Compostela, pero también con campesinos, porque esta era la salida natural de la población hacia el campo. En cuanto al auge que tiene este cementerio en el siglo XVII y XVIII, posiblemente se produzca porque el cementerio que integraba la población a partir de finales del siglo XV hasta el XVII era el cementerio de la iglesia prioral, la iglesia mayor prioral. Tuvo que ser el cementerio más importante que tuvo la población del puerto de Santa María, y además reservada para una clase social de un estatus bastante alto, con lo cual la población que no tenía posibilidades de enterrarse en la prioral por cuestiones económicas fundamentalmente, tenía que tener otro lugar de enterramiento, y es posible que ese lugar fuesen todas esas ermitas que existían en la periferia de la población, y la ermita de Santa Clara evidentemente era una de las más populares y una de las que tenía además un terreno inmenso para poder albergar ese número de enterramientos. Posiblemente muchos comerciantes de India, pues a lo mejor no tenían posibilidades, o gente que vivía a su servicio no tenía posibilidades de enterrarse en la prioral, y elegían la ermita de Santa Clara.